Las herencias y los testamentos son poderosas herramientas que permiten trascender en el tiempo y dejar una huella perdurable en el mundo. A través de estos instrumentos se entretejen historias familiares, sueños realizados y deseos en ocasiones luego de la muerte. Las herencias y los testamentos se han convertido en mecanismos legales potentes que permiten a muchos planificar y proteger su futuro y el de sus seres queridos. A través de ellos, se puede asegurar de que muchos de nuestros bienes y posesiones sean distribuidos de acuerdo a nuestras voluntades, brindando seguridad y tranquilidad, pugnando siempre porque exista equidad. Aunque las reparticiones, los derechos sucesorales, la legalidad de estos actos, los derechos patrimoniales, puedan despertar momentos complejos entre la familia, la conciliación siempre será el mejor camino para convenir aquello que está en juego. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana, qué gusto saludarlos en vivo en la pantalla de Canal Institucional. Estamos en una nueva edición de Bien Dateado, llevándoles 60 minutos de la mejor información de servicio que usted puede encontrar a través de la televisión pública. Camila, feliz tarde para ti. Muy buenas tardes, Carlos, televidentes. Iniciamos la semana con el pie derecho, con Bien Dateado, información de servicio, información y 60 minutos que van a encontrar lo mejor. Voceros en vivo, participación en tiempo real y, por supuesto, nuestros clasificados, ofertas de estudio y trabajo de su interés. Hoy estaremos hablando en nuestro espacio sobre herencias, sucesiones, testamentos. Nos estarán acompañando los especialistas y, por supuesto, las entidades encargadas de este tema en nuestro país. Así que desde ya, a lo largo de nuestro espacio, estarán apareciendo nuestros canales de comunicación para que usted comience a participar con sus preguntas, dudas e inquietudes que las resolvemos, como siempre, en directo. Claro que sí, y bueno, estos son nuestros titulares. Conciliación armónica. La muerte de Berta Cruz fue el punto de partida para que su hermano y sobrinos conciliaran de manera armónica sus bienes y recordaran el valor de la solidaridad. Aquí les contamos su historia. Herencias y además testimonios. Hablamos sobre la importancia de planificar el futuro y de asegurar el bienestar de nuestros seres queridos. Hacemos un contexto sobre la figura de herencia y testamentos en este Bien Dateado. Carlos, el proceso. En la práctica, ¿qué sucede con aquellos bienes y pertenencias que entran en un proceso de herencia y testamento? Les contamos acerca de lo que exige la ley para que esta clase de figuras sean legales. Además, hablamos de aquellos impedimentos. ¿Qué tipo de estafas pueden suceder en un proceso de herencias y testamentos? ¿Y qué impedimentos pueden presentarse a la hora de adjudicar bienes y posesiones? En minutos hablamos al respecto. Y la asesoría legal. Y en nuestro servicio les contamos sobre cómo encontrar asesoría legal para que puedan ser orientados en un proceso de herencia y testamentos. Comenzamos aquí este nuevo Bien Dateado de lunes. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional. Recuerde que en este espacio el protagonista y la protagonista es usted. Por eso desde ya le recordamos nuestros canales de participación, el 312-487-0413 es nuestra línea de WhatsApp, donde usted se puede comunicar de una vez con nuestro programa, planteándonos sus casos puntuales. Además puede escribirnos en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esa plataforma digital nos encuentra como Institucional TV. Nos puede escribir en los comentarios y desde ya puede coger su teléfono fijo y anotar esta línea telefónica, además nacional, desde cualquier parte del país. Se puede comunicar al 601-220-0707. 601-220-0707. Comenzamos porque encontramos en un municipio de la Sabana de Bogotá la historia de una mujer que dejó sus posesiones para que pudieran ser repartidas entre su único hermano vivo hasta hoy y sus sobrinos, libre de disputas legales y estrechando los lazos familiares. Así se determinó la voluntad de Berta Cruz en una simple y amistosa conciliación armónica. Cuando digan ¿quién es María Ana Berta de las Mercedes? ¿Usted qué diría? Yo, aquí una viejita que vivió toda la vida en Boca. Bertica, como le llaman sus familiares más cercanos, partió de este mundo terrenal en 2021.
Tuvo la fortuna de estar bajo el cuidado y la tutoría de su familia, pero especialmente de Amparo y Leonor, dos sobrinas que la acompañaron hasta el final de sus días. Amparo es abogada y ha estado al frente de llevar y asistir el proceso de herencia de sus bienes. Bertica Cruz, una tía que vivió siempre en este municipio, en Boyacá. Una persona que se quedó soltera, pero compartió mucho con su familia, vivía pendiente pues, de las actividades del municipio en cuanto al tema social. Ella tenía una finca y tenía una casa bastante grande. La finca la vendió para vivir sus últimos años, tener pues una tranquilidad económica. Ella siempre nos manifestó su voluntad, era que la casa fuera para su hermano y sus sobrinos. Recientemente Amparo y 26 miembros más de la familia Cruz López decidieron amistosamente someter a un proceso de sucesión la que fue su casa y que por muchos años también fue refugio de muchos. Nosotros, los sobrinos, con mi tío, nos reunimos y pensamos pues, que era el momento de hacer la sucesión, hacer la liquidación. La herencia se obtiene por derecho propio o por representación. En este caso ocupamos el puesto que le correspondería a mi papá si estuviera vivo y a los demás tíos. Entonces actuamos uno por derecho propio, el legitimario, y los 26 personas por representación, todos pues otorgaron los poderes y así, de una forma muy sencilla, culminamos el proceso. Pero el trámite notarial es más sencillo, más expedito y se hacen unas declaraciones bastante serias, es como estar de acuerdo, levantarla, en el domicilio de la causante, estar todos de acuerdo y manifestar bajo la gravedad del juramento que somos los únicos herederos y que no conocemos otras personas con mayor derecho. El inventario es un inventario y un avalúo pues de un solo bien, y así llevamos el trámite a feliz término. Bertica siempre fue una mujer amorosa, generosa, de un fervor absoluto por las buenas resoluciones. Seguro desde el más allá, ve que su voluntad de rodear a su familia con sus bienes fue apenas una pequeña parte de su legado, lleno de buenas obras y de una generosidad invaluable. Esa era la voluntad de ella y siempre nos la recordaba, de que lo más bonito en las familias debía ser como el entendimiento, que nos tratáramos con cariño, que nos tratáramos con respeto, que uno no éramos personas adineradas ni de muchos bienes, pero que existiera esa cordialidad, que nos quisiéramos. Y como sintiendo la presencia de ella que decía, eso fue lo que les enseñé, esa es mi herencia. Que se quieran, que se entiendan. La gente noble, así sea fea, pero es linda. 2:09 de la tarde, avanzamos en este Bien Dateado con información de servicio desde ya nuestros canales abiertos para que usted participe de nuestro tema del día. Hoy hablamos sobre sucesiones, herencias y testamentos. Por supuesto, aquí los asesoramos sobre los trámites. Es que las herencias y los testamentos son fundamentales para garantizar una distribución justa de los bienes y además de todas las propiedades. Aquí les presentamos precisamente en nuestro Bien Dateado algunas de las cifras de cómo se comporta este tema en nuestro país, porque mire que de acuerdo con una información de la firma Sucesiones Colombia, durante la pandemia las solicitudes de sucesión por fallecimiento se redujeron en un 24%, al pasar de 40.083 en 2019 a 28.710 en 2020 en este caso, y manteniendo así una tendencia a la baja para 2021. Además, se considera que los departamentos del país con mayor velocidad en trámites relacionados con departamentos y con testamentos son Cundinamarca, encabezando esta lista,
seguido de Valle del Cauca y Caldas. Y de acuerdo precisamente con la República SAS, los movimientos sobre los trámites de herencias expresados en pesos han sido para 2016 de 280.000 millones, para 2017 de 310.000 millones, para 2018 de 297.000 millones y en 2019 de 310.000 millones de pesos. Hoy hablamos precisamente sobre las herencias, los testamentos y las sucesiones en este Bien Dateado, y es que justamente tanto las herencias como los testamentos son herramientas que pretenden evitar conflictos y disputas familiares al establecer claramente las voluntades sobre los bienes y posesiones de una persona en vida o incluso fallecida. En contexto hablamos sobre estas medidas. Los adultos mayores e incluso los jóvenes que a lo largo de la vida han logrado adquirir bienes y servicios organizan sus testamentos para que al finalizar sus días puedan distribuir la herencia de la mejor manera. El testamento es la expresión de la voluntad de la persona que tiene herederos que la van a suceder cuando ésta fallezca. Entonces, yo, en vez de dejar esos bienes, derechos y obligaciones que conforman el patrimonio de la persona antes de fallecer, decido por mi propia voluntad hacer un testamento. Las herencias son ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona antes de fallecer. Comprenden todo lo que tiene que ver con sus bienes, con sus adquisiciones, pero también tenemos en cuenta que también las deudas y los pasivos. El tema de testamentos está incluido en el Código Civil colombiano. Particularmente hablamos de dos tipos de testamentos. Unos se llaman abiertos y otros cerrados. El testamento no es otra cosa que la disposición de bienes que hace una persona respecto del patrimonio que tiene, respecto de una casa, una sociedad, un vehículo, unas acciones, etc. El testamento abierto es aquel en el cual se le va a comunicar a una autoridad notarial cómo esa persona desea hacer la repartición de sus bienes. Se llama abierto porque ese testamento lo va a conocer todas las personas que intervienen en ese trámite. ¿Cuáles son esas personas? El notario y los testigos. El testamento cerrado, que a contrario del anterior no conoce absolutamente nadie y se hace la exigencia de 5 testigos. Hay un pedacito que se llama libre disposición y sería ahí en ese pedacito donde yo podría incluir a Juan si lo quiero favorecer más. Pero no es como queramos, no, hay unos requisitos de ley y por lo tanto las personas a veces tienen la herramienta de impugnar ese testamento. Cuando una persona fallece, tiene una categoría ante la ley que se llama causante. Y lo primero que va a suceder es que si esa persona, ese causante, no dejó testamento, va a iniciarse un proceso de sucesión para que los herederos puedan tener disposición de la herencia. La herencia no es otra cosa que el patrimonio. Y volviendo a lo anterior, la manera en que yo accedo a ese patrimonio como heredero, si no hay testamento, será por conducto de un proceso sucesoral. Hoy en día, una persona puede hacer la repartición de su patrimonio sin necesidad de acudir a un testamento, a la donación, o mejor aún, si esa persona ha fallecido e hizo la repartición de bienes en vida, sus herederos no van a tener que acudir a iniciar un proceso sucesoral. Estamos hablando de un proceso que se denomina partición del patrimonio en vida. Está contemplado en el artículo 487 del Código General del Proceso y no es otra cosa que la persona que tiene un patrimonio en vida reparte el patrimonio como si fuera a ser una sucesión. Hablan los expertos. En contexto.
En esta tarde de lunes entramos a nuestro contexto y es que precisamente planificar y documentar de manera adecuada estas figuras legales como son la herencia y el testamento brindan tranquilidad y seguridad tanto para el testador como para sus beneficiarios. Sin embargo, existe un desconocimiento por parte de quienes ejecutan estos trámites, además de ciertas disputas que pueden elevarse en medio del desarrollo de las sucesiones. Nos acercamos para comprender la herencia y los testamentos y para esto hemos invitado a los especialistas, a las entidades encargadas de este proceso en nuestro país. Precisamente vamos en contexto a analizar este panorama en Colombia y para ello quiero saludar a esta hora a la doctora Daniela Andrade Valencia. Ella es la superintendente delegada para el notariado de la Superintendencia de Notariado y Registro. Doctora Daniela, gracias por estar con nosotros en esta tarde de lunes. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, feliz tarde para usted, doctora Daniela, y empezamos con esta primera pregunta que quizás muchos colombianos nos hacemos. ¿Cuál es el panorama que puede hacerse frente a la práctica y trámite de los testamentos y herencias en el país? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La superintendencia, quiero aclarar inicialmente cuál es el rol de la superintendencia que juega dentro de lo que me están preguntando. Y la Superintendencia de Notariado y Registro inspecciona, vigila y controla los notarios del país. Tenemos 920 notarios y en atención a esas funciones nosotros orientamos la prestación de servicio público notarial. Frente a la pregunta que me estás haciendo, la sucesión por causa de muerte, la sucesión es una de las formas de adquirir el dominio en Colombia y cuando ocurre un fallecimiento, la persona puede haber dejado su decisión consignada en un testamento o puede ocurrir que no lo haya hecho. A partir del decreto 902, los notarios tienen la competencia de poder llevar a cabo las sucesiones cuando no hay conflicto entre las partes o quien hace parte de la sucesión. Entonces, ante notario se podrá acudir para llevar a cabo ese trámite de sucesión. Superintendente delegada, finalmente, ¿cuáles son los conflictos de mayor relevancia que se suscitan a la hora de ejecutar voluntades por medio de un testamento o incluso por medio de una herencia? Digamos que viendo un poco la atención de peticiones, quejas y reclamos que tenemos en la Superintendencia de Notariado y Registro, tenemos muchas quejas de los ciudadanos en el sentido en que no todas las personas que tienen el derecho dentro de la sucesión son incluidas dentro del trámite. Esa puede ser una de las quejas más constantes que tenemos al interior del notariado. Hablemos ahora de cuáles son las principales leyes, pero también sobre todo regulaciones que dejan justamente estos procesos de las herencias y testamentos en todo el territorio nacional, superintendente. Sí, digamos que la base de toda esta normatividad es el Código Civil, pero puntualmente para la función que hoy cumple el notario, el decreto 902 de 1988, modificado por el decreto 1729 de 1989. Específicamente ese decreto es el que consigna la función para que el notario, cuando no hay disputa entre los herederos, pueda llevar a cabo el trámite de sucesión. ¿Estas prácticas realmente qué tanto han evolucionado en el sistema notarial? Bueno, han evolucionado bastante. Justamente quiero contarle a la ciudadanía que hemos emitido 2 circulares últimamente en las que estamos trabajando en un repositorio de testamentos. Para la ciudadanía es importante saber que a través de la página de la Superintendencia de Notariado y Registro pueden consultar con el número de identificación del causante, el número de cédula, si hay alguna sucesión que se haya iniciado en las 920 notarías de nuestro país. Pero adicionalmente estamos trabajando ahora en un repositorio de testamentos. Esto sí es una iniciativa muy reciente en la cual todos los notarios están obligados a consignar los testamentos que se hayan llevado a cabo en sus notarías. Qué buenos datos que usted nos entrega a esta hora, doctora Daniela, pero finalmente, ¿cuál es el mensaje que usted le entrega a todas aquellas personas para que acudan a las notarías y justamente se pueda conciliar esos procesos, tanto para las herencias como los bienes? Claro que sí. Siempre que no tengamos dificultad o conflicto entre las personas que van a ser parte de una sucesión, pueden acudir a cualquier notaría. Es importante tener presente para el ciudadano que la notaría que tiene competencia para adelantar el trámite es la notaría del último domicilio del causante. El testamento lo podrán también llevar a cabo en cualquiera de las 920 notarías de nuestro país y también importante que si en alguna oportunidad el ciudadano se siente afectado o vulnerado en sus derechos, puede acudir ante la Superintendencia de Notariado y Registro para poner de presente esa queja que se haya presentado.
Pues es la doctora Daniela Andrade Valencia, ella es la superintendente delegada para el notariado de la Superintendencia de Notariado y Registro. Superintendente, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Muchas gracias a ustedes. Avanzamos porque en minutos usted va a poder participar de este espacio, lo puede hacer precisamente a través de todas nuestras plataformas digitales. Recuerde, el 312-487-0413 está disponible para que nos envíe sus casos puntuales. Un abogado especialista en esos temas nos va a estar acompañando justamente para realizar este proceso. Y nosotros continuamos en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Camila, hablando hoy sobre herencias, sucesiones y todo lo que tiene que ver precisamente con esos temas tan fundamentales que incluso generan conflictos al interior de las familias. Carlos, es interesante conocer cómo ha evolucionado el sistema notarial en nuestro país con relación al tema de herencia y testamentos, y continuamos con Bien Dateado porque el proceso de herencia y testamento cumple la voluntad del fallecido. La distribución de bienes y designación de herederos mediante la presentación del testamento, identificación de beneficiarios y liquidación de la herencia. Garantizar una transición ordenada y justa de activos y propiedades según lo dispone la ley y los deseos expresados son el paso inicial para discutir su adjudicación. Según el Círculo de Notariado, con la llegada de la pandemia, la acción de heredar volvió a tener relevancia en Colombia. Pero, ¿quiénes pueden y qué deben hacer para heredar o hacer parte de un testamento? Veamos. Para que haya sucesión, tiene que haber un causante y la ley prevé unos órdenes hereditarios. En primer orden están los hijos, segundo orden están los padres, tercer orden están los hermanos, luego están los sobrinos y por último el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cabe resaltar que también concurre la compañera o la cónyuge sobreviviente o el cónyuge sobreviviente. Y la sucesión se puede tramitar cuando los herederos están de acuerdo vía notarial. Y cuando no están de acuerdo y hay discrepancias, se tramita vía judicial. Hay sucesiones testadas y sucesiones intestadas. Igualmente tienen los dos procedimientos, que puede ser vía notarial o vía judicial. En Colombia, cualquier persona que sea legalmente capaz puede otorgar un testamento. Entonces hay que entender que todas las personas que conciban la ley como capaces pueden hacer un testamento. Las personas capaces, legalmente concebidas, que pueden otorgar un testamento, deben ir a una notaría, llevar su cédula e informar qué clase de testamento quieren otorgar. Existen dos clases de testamento: el testamento abierto y el testamento cerrado. En el testamento abierto, el otorgante concurre con 3 testigos y, tal como su nombre lo indica, el testamento abierto es donde el testador manifiesta de viva voz su voluntad de distribución de los bienes. En el testamento cerrado, el testador no quiere que se sepa públicamente la distribución de los bienes, entonces concurre con su testamento en sobre cerrado, debidamente sellado y con 5 testigos, e informa al notario que ese sobre contiene su voluntad. Este sobre es firmado por el testador, por los testigos y por el notario, y se guarda en la notaría en un lugar y sitio especial hasta el momento en que la persona fallece para dar lectura al mismo. Los requisitos son los mismos: acreditar la calidad de heredero, hacer las particiones, las solicitudes, y se hace ante el notario o ante el juez. Antiguamente existían los hijos ilegítimos, luego se concibió otra concepción, los hijos extramatrimoniales, y igual tenían un trato diferencial, pero eso ha ido evolucionando y hoy los hijos extramatrimoniales y los hijos legítimos heredan de igual forma. Hoy
ya no existe lo que antiguamente se llamaba la cuarta de libre disposición. La cuarta de libre disposición anteriormente era una fracción, tal como su nombre le indica, de una cuarta parte de los bienes que el testador podía dejarle a quien él quisiera. Hoy en día hay una mitad de libre disposición. El testador puede dejarle la mitad de sus bienes a quien él quiera, persona natural o persona jurídica. Es su libre voluntad dejarle a quien quiera la mitad de sus bienes. Y la otra mitad sí la debe asignar forzosamente a sus herederos legítimos. Si esto no se cumple, si este requisito no se hace, el testamento puede ser demandado. Carlos, efectivamente hay reglas, hay normas que estipula la ley colombiana con relación a herencia y testamentos, pero ¿cuál consideras tú que son los problemas que hay alrededor de este tema? Yo creo que por lo que hemos visto a lo largo de nuestro programa, sin duda alguna, el tema de que la familia se coloque de acuerdo para saber quién se queda con qué, la famosa conciliación, yo creo que ahí está el quid del asunto, pero también hay algo muy importante y es que personas inescrupulosas se están aprovechando de estas situaciones. Mire que la herencia y el testamento son figuras notariales que tampoco se están escapando del delito y la estafa. En el siguiente informe hablamos de algunas malas prácticas que pueden viciar los procesos, además de algunos impedimentos que hacen que no se pueda ejecutar las voluntades tal y como se expresa en la ley. En el mundo de las herencias no todo lo que brilla es oro. En ocasiones se producen determinados tipos de fraudes. Esos son algunos delitos. Los principales delitos que se pueden observar a lo largo de un proceso de sucesión, sea testado o intestado, pueden ser delitos del orden o contra el patrimonio económico, la fe pública y la administración de justicia. Principalmente se observan las falsedades ideológicas, materiales en documentos y a su vez las personales a través de actos de suplantación. Eso conforme pues, lo establece el artículo 286 del Código Penal colombiano. La herencia debe darse a quien indique ese testamento, porque esa fue la voluntad de la persona fallecida, pero debe cumplir con algunas normas. Incluso hay ocasiones en que no se puede heredar. No se puede heredar, evidentemente, cuando no existe sucesión, cuando tiene una mera expectativa frente a la vocación hereditaria. Cuando se da el acto o el hecho jurídico de la muerte, entra o se abre la sucesión y por ende no podría entrar a heredar. No se puede heredar específicamente cuando se da el desheredamiento por causales taxativas recogidas en la ley, por ejemplo cuando el heredero es el causante de la muerte de la persona, cuando lo determinan en situación de abandono, cuando no cumple con el deber de solidaridad que impone la familia, que son, digamos, causales taxativas. La indignidad sucesoral, que también procede por causales taxativas recogidas en la ley, en donde pues básicamente son las mismas causales. Actos contrarios de pronto al deber de asistencia frente al padre o frente a la madre, violencia, actos de maltrato, etc. La otra parte, cuando no se podría heredar, sería por vía judicial, cuando de pronto los hermanos lo han declarado indigno, pues porque lo mismo, ha atentado contra la vida del cuyus o la persona que ya en este momento es causante. Y entonces los hermanos dicen, no, mire, por vía judicial vamos a interpretar una demanda de indignidad, pues porque mi hermano, este familiar, esta persona no es el acorde para que herede igual que nosotros. ¿Por qué? Por las situaciones que te estoy exponiendo, ¿no? Entonces, el desheredamiento es diferente a la indignidad. El desheredamiento lo promueve el propio causante, pues antes de su fallecimiento, por las circunstancias que te he venido mencionando. Recordemos que hay 5 órdenes hereditarios. Ahí está el primer orden hereditario, que es el de los hijos, o sea, los descendientes, ¿cierto? El segundo orden hereditario es el de los padres,
¿cierto? El tercer orden hereditario, entonces vendría los hermanos y la cónyuge, y el cuarto orden, entonces los sobrinos y demás personas. Y en el quinto orden, y cada uno es excluyente del anterior. Verbo y gracia, me explico. Si no hay hijos, entonces automáticamente va hacia los padres. Pero si ya no hay padres, sigue hacia los hermanos y la cónyuge. Y si no, entonces hacia los sobrinos. Pero si, tal como tú me preguntas, si no hay nadie quien reclame eso, el quinto orden dice que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el que tiene vocación hereditaria en relación con las herencias que nadie va a reclamar. En Bien Dateado, te orientamos. 2:31 de la tarde, estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional. Hoy en este Bien Dateado profundizando sobre las herencias y los testamentos, dos herramientas legales que permiten el otorgamiento de posesiones y además defienden las voluntades. El turno es de ustedes. Hablamos de sus casos, respondemos sus inquietudes en tiempo real, en vivo. Participe a través de nuestros canales de comunicación que empiezan a aparecer en nuestra pantalla. Muy sencilla, nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-043 está a su servicio desde ya. Envíenos sus casos puntuales, los vamos a estar asesorando a través de los especialistas. También nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live, donde además saludamos a todos los ciudadanos digitales que se conectan desde cualquier parte del mundo a través de @institucionaltv o Institucional TV en Facebook. Y además puede marcarnos desde ya nuestra línea nacional, si usted está viendo esta transmisión en cualquier municipio, departamento o ciudad de nuestro país, el 601-220-0707 está disponible para que interactuemos, además con los expertos en este bloque de preguntas y respuestas. Por eso inmediatamente nos vamos para esta sección que tanto nos gusta, porque generamos la conversación entre todos los colombianos, los televidentes que nos siguen y además las personas que están conectadas a través de sus dispositivos móviles. Para mí es un gusto saludar en vivo a el doctor Luis Alfonso Acevedo. Él es el director corporativo del Centro Jurídico Internacional. Abogado Acevedo, gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado, resolviendo los interrogantes de los colombianos. No, Carlos, gracias a ti por la invitación. Estamos dispuestos acá a resolver inquietudes, a darnos cuenta que la mayoría de los problemas legales son porque no conocemos, tenemos excesos de confianza o no nos asesoramos a tiempo. Y este espacio que hace tu canal y este espacio que hace tu programa me parece fundamental para que las personas puedan recibir asesoría en esas pequeñas cosas que les van a evitar tener dolores de cabeza y problemas en el futuro. Inmediatamente nos vamos para nuestro Facebook Live. Recuerde que usted nos encuentra como Canal Institucional. Saludamos a todas las personas que nos ven. Por ejemplo, mire, Alejandro Díaz dice a través de esta plataforma, doctora Acevedo, las pensiones que se heredan, ¿quiénes tienen derecho? ¿Quiénes son los directos beneficiarios en este caso? Bueno, cuando hablamos de pensión no hablamos de concepto heredable, estamos hablando desde la cobertura de unos derechos por haber realizado unas cotizaciones. Entonces acá hay que tener claro lo siguiente, cuando hablamos de una pensión que recibe el cónyuge superrecite, esa pensión está destinada únicamente a ese cónyuge y si tuviese una compañera permanente, al igual que tener un cónyuge y compañero del tiempo, se dividiría 50 y 50. La condición clara es una convivencia previa de 5 años. Si tiene una convivencia previa de 5 años, ella puede optar al reclamo de esa pensión. Y la pensión estará pues vigente hasta que esa persona pues fallezca o cumpla los requisitos. Es importante tener en cuenta, Carlos, ahorita, y es el cambio que nos va a traer la reforma al sistema de pensiones. En la reforma al sistema de pensiones ya estamos hablando que las personas que adquieren la pensión derivada del fallecimiento de un pensionado va a tener unos límites y va a tener unos requerimientos de edad. Es decir, ya no solo la convivencia de los 5 años, sino además tener una edad mínima de 25 años para reclamar la pensión. Continuamos resolviendo los interrogantes a través del 312-487-043 en línea de WhatsApp, donde estamos escuchando sus casos. Buenas tardes, doctora. Yo viví con un señor en unión libre durante 15 años. Dicho señor, tuvimos un hijo en nuestra relación. Él tenía otro hijo en un matrimonio anterior, pero estaban legalmente separados. Hace 7 años falleció y tenía una nueva compañera. Esta compañera repartió todos los bienes que habían a los 2 hijos que quedaban, pero no me tuve en cuenta y yo conviví con ese señor 15 años y adquirimos muchos bienes, de los cuales pues prácticamente no me quedó nada, porque la nueva señora que tuvo no
no me informó de la muerte del señor y creo repartió mal los bienes. Pues no creo que haya repartido correctamente los bienes con los 2 hijos que quedaron. Le agradezco mucho su respuesta. Bueno, aquí estamos justamente, abogado, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Tenemos 2 temas acá. Uno es su derecho como excompañera de él. Lamentablemente, si usted dejó de convivir con él durante un periodo de 7 años y obviamente usted tenía 1 año para haber solicitado la demanda de reconocimiento de una sociedad patrimonial de hecho, máximo 2 años hubiese podido demandar en sociedad de hecho y haber podido recuperar algo de esos bienes. Sin embargo, observemos que usted decía que tuvo un hijo con el señor. Su hijo tiene el derecho de reclamar su inclusión en el tema de herencia. Ese proceso tiene un lapso para poderse incoar de 10 años. Entonces, si él falleció hace 7, su hijo no recibió o no fue parte de los herederos de la sucesión porque tal vez hicieron la sucesión a escondidas o no lo notificaron, él tiene acción legal todavía para reclamar su inclusión y su reconocimiento como beneficiario o como heredero legítimo del señor que falleció, del causante. Es el abogado Luis Alfonso Acevedo, nos está acompañando precisamente en este bloque de preguntas y respuestas. Nos vamos para el 601-220-0707. Ahí saludamos a Patricia, que se comunica con nosotros desde Villavicencio, en el Meta, aquí en nuestro país. Patricia, bienvenida, qué gusto saludarte. Aló. Feliz tarde, Patricia, ¿nos escuchas? Qué gusto saludarte, adelante con tu pregunta. Sí, gracias. Hace 9 años mi padre falleció y yo como hermana mayor de 8 hermanos de diferente mamá, entonces entablé una denuncia, pues una demanda de herencia por una casa, simplemente por cuestiones de honor, porque mi madre al fallecer, pues mi papá nunca nos entregó herencia de ella, los 5 que éramos, de ella y del matrimonio de mi papá. Entonces yo dije, no, pues que por favor nos dejen esta casa, que la repartamos en la mitad, porque la mitad le corresponde a la nueva esposa que estuvo durante 33 años. Entonces la idea es que esta señora, yo entablé pues para que ella sí, y mis medios hermanos, pero ellos nunca quisieron asistir ni nada. Estuve en el juzgado antier y me di cuenta que el proceso quedó quieto, muerto. Sí, lo notificaron a los que están en el extranjero y al resto, pero nadie quiere mover el caso, ni el abogado que me está ayudando, el abogado Correa. Entonces la pregunta es, al leer yo la escritura, evidencio que la señora nunca puso a mi papá en la escritura del lote que inicialmente era un lote, después se convirtió en casa. La señora declaró que ella era madre cabeza de familia, que no tenía nada, pero la evidencia de 33 años de matrimonio más sus testigos, pues hace la prueba de que sí, mi papá estuvo con ella hasta el último momento que falleció. Entonces la pregunta es, ¿si vamos a heredar? Entiendo. Bueno, Patricia, gracias por estar conectada con nosotros. Un abrazo a todas las personas en el Meta, en Villavicencio. Finalmente, es un caso complejo el que nos presenta nuestra televidente, abogado, pero ¿qué decirle? Bueno, este es un caso complejo y común. Entonces, ¿qué pasa? Definitivamente, si la persona fue cónyuge de la señora que es ahorita dueña, está con la casa, pues sencillamente no ha desaparecido su derecho y su obligación de reconocer el tema herencial. ¿Dónde está el problema real? Están en esas sucesiones que no se inician a tiempo, que dejan a que pase, se murió la señora, esperamos 5 o 10 años, allá se quedó viviendo un hermano, se quedó viviendo el primo, se quedó viviendo cualquier otra persona, pero ¿cuál es el problema ahí? Que esa persona que se queda viviendo ya no se queda pensando que es un heredero, sino que se queda pensando que es un propietario. Entiendo. Entonces empieza a hacer algo que se llama posesión, y entonces cuando usted va a colocar la demanda, o coloca la demanda, le dicen, no, él es poseedor, ya pasaron 10 años, la casa es del señor y nos quedamos sin herencia. ¿Qué hoy? No existe un término para iniciar una herencia, correcto, no lo existe, pero el problema es que si usted no lo inicia en un tiempo prudente, pues pueden ocurrir otros fenómenos jurídicos como la prescripción y usted como heredero perder sus derechos. En el caso en el que estamos, si ya la sucesión está incorporada, si ya la sucesión está inscrita, ella no va a tener ningún problema más que impulsar el proceso. Entonces tiene que impulsarlo para que esa sucesión termine como debe terminar, como lo es con una partición de herencia y las entregas de unas hijuelas. Avanzamos, 2:40 de la tarde, estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional, escuchándolos hoy con nuestro tema del día, herencias, testamentos y sucesiones. Nos vamos para el 312-487-0413. Buenas tardes, gracias, habla con Judith. Yo estuve en una notaría precisamente para preguntar sobre
lo de las herencias para dejarle a los hijos antes de uno fallecer y me dijeron que no podía hacer eso, que no se podía, porque no se podía sino que hasta que uno se muriera. Entonces no sé cómo es eso porque me dejaron confundida. Buena pregunta la que nos plantea nuestra televidente hasta ahora. ¿Finalmente eso es real, mito? Bueno, Carlos, esto es una pregunta supremamente interesante. ¿Por qué? Porque creemos que la única forma como podemos darle a los hijos o a la familia es mediante un testamento que se va a ejecutar cuando morimos. Y eso no es así. Existen múltiples figuras para disponer del patrimonio individual, ¿correcto?, de acuerdo a las necesidades tributarias que tenga cada uno. Entonces, ejemplo, si yo voy a una notaría y quiero dejar un testamento, tengo que ser consciente que si mi testamento es abierto, es decir, un testamento público, tengo que ir con 3 testigos, no puedo ir solo. Si mi testamento es cerrado, tengo que ir con 5 testigos, es decir, no se va a conocer mi voluntad hasta tanto no termine. Pero aquí lo importante no solo es eso, sino que sí existen figuras para poder entregar su patrimonio en vida o para poder disponer de su patrimonio en vida, y esa es la figura que trae el Código General del Proceso, que se llama partición en vida. Entonces podemos organizar nuestro patrimonio siempre y cuando respetemos unas reglas mínimas y entregarlo desde ahora. Punto 1. Punto número 2, hay otras figuras de materia comercial, lo hacemos para temas también impositivos, entonces es cuando pensamos en crear sociedades con primas de colocación de acciones y empezar a distribuir nuestros bienes en unas sociedades de familia. También existen otras figuras como la fiducia, también existen otras figuras como el usufructo vitalicio y finalmente, pues, si llegáramos hasta el último extremo en vida, también lo podríamos hacer con el tema de las donaciones. Aquí lo importante es invitar a los televidentes a que deben asesorarse de un profesional, de un abogado, porque sí requieren estas figuras una organización para que queden bien hechas. A veces cuando vamos donde un tramitador, donde vamos donde la otra persona que no tiene las características profesionales para hacerlo, es cuando tenemos esos problemas, es cuando tenemos esos temas de estafas. Pero si yo voy donde un profesional reconocido que se encarga de hacer ese procedimiento, de esa operación, él es el que me tiene que representar ante la notaría. Y entonces la notaría no podrá decirte que no. Yo creo que ese mensaje es clave, abogado. Nos vamos para nuestra línea nacional. Ahí está Víctor desde la capital colombiana. Víctor, bienvenido a Bien Dateado. Cuéntenos ¿en qué le podemos colaborar? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues el caso mío es que yo tenía una heriencita y como al verme yo tan enfermo, para no dejar desamparada a mi señora, pues entonces yo le escrituré a ella porque yo pensé que yo me moría, yo estaba muy grave. Resulta que yo me mejoré y ahora pues murió fue ella. Y entonces ahora pues muy a casi nada porque supuestamente pues como yo quedé como vendedor, entonces que no tengo derecho a nada, pero yo viví con ella más de 30 años. Entonces mi pregunta es, si yo perdí los derechos, o sea, no me favorece algo la ley por haber sido el cónyuge de ella por más de 30 años. Entonces mi pregunta es esa, si no tengo algún derecho. Víctor, analicemos aquí su caso con el doctor Acevedo, abogado. En ese caso, finalmente, ¿el qué puede hacer? Claro, ¿Tiene derechos? Víctor, en Colombia, luego de que dos personas, ya no debemos hablar de un hombre y una mujer, porque sabemos que el Estado reconoce ya las múltiples formas de crearse la familia, ¿no? Sí. Entonces, cuando 2 personas se encuentran conviviendo por un lapso de más de 2 años, se crea una sociedad patrimonial. Si están casados, al momento del matrimonio se crea una sociedad patrimonial. Entonces, el hecho de que usted le hubiese escriturado a ella a título de venta, no entiendo si unos derechos herenciales o una propiedad, no entiendo cuál de las 2 figuras, pues están en cabeza de ella y al estar en cabeza de ella también son parte de la sociedad. A tal punto que no nos olvidemos algo, que cuando hacemos la herencia, cuando hacemos el proceso de sucesión de una persona, de un causante, pues también el cónyuge tiene un derecho y es el derecho de optar por algo que se llama la porción conyugal para garantizar la continuidad de su estilo mínimo de vida, ¿no? Puede ser técnica, puede ser objetiva. Entonces yo diría que no tiene todo perdido, siempre y cuando lo importante que debemos tener en cuenta es que debemos actuar a tiempo. Si no actuamos a tiempo, pues existen unas figuras en la ley que ya nos quitan la posibilidad de poder ejercer nuestros derechos. Ok, abogado, qué buen tema el que estamos tratando hoy en nuestro Bien Dateado. Hablamos sobre herencias, testamentos y sucesiones. Usted se comunica con nosotros en el 312-487-0413. Buenas tardes. Mi pregunta es, mi madre tenía un lote, el cual ahora nos repartió a 3 de los hijos. Ella tiene hijos por fuera, pero no están incluidos en este lote que ella nos heredó. Ellos pueden
pedir una sucesión para que sea equitativo para todos? Gracias. Gracias a usted por estar conectada con nosotros. ¿Qué decir, abogado? Hola, eso es una figura muy común en la actualidad en el país. Dicen que ellos se expresan diciendo que les heredaron y realmente lo que hacen no es heredarse, sino que van a una notaría y hacen una escritura de compra-venta y esa escritura de compra-venta colocan 3 hijos y a 2 no los meten en la escritura de compra-venta. Es lo que pasa muy comúnmente en el país. ¿Qué pasa? Esos consideran ventas simuladas, ventas falsas. Sí. Entonces, si usted no logra demostrar, si lo que estamos hablando es de una figura de compra-venta porque su mamá en vida no pudo haber hecho la herencia, sino fue una figura de compra-venta, efectivamente usted tiene que tener una trazabilidad de cómo pagó esa propiedad, de lo contrario está frente a una simulación. Ahora, si lo que estamos hablando es que su mamá dejó un testamento, hay que ser claros en esto. Los testamentos en Colombia se rigen con la ley que ellos se hagan, no cuando fallezca la persona. Y a partir del 2019 surge la ley 1934. Con esa ley 1934, su mamá puede disponer del 50% de su patrimonio y hacerlo de manera legal. Es decir, vea, con ese 50% yo le entrego a mis hijos, a mis 5 hijos de un 10%. Y el otro 50% lo dispongo libremente para mejorarles a ellos su herencia. O si quisiera entregárselo a otra persona, podría entregárselo a otra persona de forma legal. Lo invito a que saludemos a nuestros televidentes en el departamento del Quindío. Ahora, abogado, está con nosotros Alba. Alba, bienvenida a Bien Dateado. Cuéntenos cuál es su pregunta. Aló. Alba, te escuchamos. ¿Cuál es el caso que te gustaría resolver hoy? Aló. Ahí te escuchamos, Alba. ¿Tú nos escuchas? Vamos a pedirle a Alba que nos escuche solamente por el teléfono y ahí tenemos una comunicación fluida. Mire, abogado, muchas personas participando hoy de nuestro tema del día. Hablamos en este Bien Dateado sobre herencias, testamentos y sucesiones. Si tiene preguntas, dudas o inquietudes, se puede comunicar con nosotros al 312-487-043. Buenas tardes, mi nombre es José. Yo, José. Perdí mi madre hace 37 años, ella murió, mi padre se volvió a casar, jamás se ha hecho sucesión. Mi pregunta en este momento es si mis hermanastros pueden levantar sucesión sin la participación mía y la de mis hermanos por parte de mi madre. Gracias. Gracias a usted, José. ¿Los hermanastros podrían levantar esa sucesión que nos plantea en su pregunta, abogado Acevedo? Claro, Carlos. En Colombia tenemos un régimen de vocación sucesoral estricto y excluyente. ¿Qué significa estricto y excluyente? Que si no se da en un renglón, se pasa al segundo renglón, pero se va excluyendo entre sí. Si en este caso el padre del señor tenía aún la sociedad conyugal vigente con la señora, lo primero que habrá que hacer es definir esa sociedad conyugal, extinguirla para determinar realmente cuál es el patrimonio que le corresponde al padre, ¿correcto? Una vez ese padre ya tengamos delimitado ese patrimonio, pues la vocación sucesoral nacerá primero en cabeza de sus hijos y serán sus hijos los llamados a reclamar. Recordemos que en Colombia ya no existe distinción entre hermanos o un hijo de sangre y un hijo vinculado a un grado civil. Es decir, lo que conocemos vulgarmente como medios hermanos. Ya en esa extinción tienen los mismos derechos y pues cualquiera de ellos podría iniciar su proceso de sucesión. Es el abogado Luis Alfonso Acevedo resolviendo en vivo sus interrogantes. Los escuchamos. Muy buenas tardes. Hágame un favor, una pregunta. Cuando un padre de familia tiene varios hijos y tiene un bien inmueble, ¿le puede hacer los papeles, los documentos, la escritura a uno solo de ellos? ¿Es legal? ¿Es correcto? Muchas gracias. Buena pregunta la de nuestro televidente a esta hora. ¿Esto sería legal finalmente? Ok, en principio cualquier persona es libre de utilizar su patrimonio y de desarrollar lo que quiera hacer con su patrimonio. Pero hay unas reglas de juego y unos procedimientos legales para hacerlo. Muy posiblemente a él le podrían aconsejar en una notaría que haga una escritura y se la coloque a nombre de su único hijo y diga que recibió un dinero. Y de pronto eso es mentira. Cuando es mentira, incurrimos en figuras de simulación y en posibles responsabilidades penales. Sí podría hacerlo, podría, bajo una figura adecuada, podría trasladar la titularidad de ese inmueble a su hijo, pero utilizando procesos y caminos legalmente adecuados, como hablábamos ahorita de la fiducia, como hablábamos ahorita de la participación en vida, como hablábamos ahorita, por ejemplo, de las primas de colocación de acciones en parte comercial o demás figuras, se podría hacer, pero aquí lo importante, Carlos, es siempre contar con el apoyo de un profesional, con el apoyo de un abogado que nos permita
revisar el camino adecuado para poderlo hacer. Estamos en vivo en la pantalla de Canal Institucional, hoy en este Bien Dateado, en este bloque de preguntas y respuestas, escuchando su participación en directo. Buenas tardes, mi cónyuge falleció hace año y medio y quiero legalizar los bienes a nombre de mis 3 hijas, como habíamos acordado cuando ella estaba en vida. Yo no quiero reclamar mi 50%, quiero dar de una vez mi parte a ellas. ¿Qué figura me aconseja? Claro, aquí lo mejor que le podemos decir a ustedes, si están de acuerdo, si usted tiene sus hijos, es representante de los hijos, este es un procedimiento que puede hacer usted de forma notarial. Entonces usted simplemente puede asistir a la notaría en compañía de su abogado y renunciar a los gananciales de su sociedad conyugal para que luego su abogado proceda a la repartición igual de las hijuelas, es decir, de ese inmueble en cabeza de sus 3 hijos. Es un trámite que no tiene mayor complejidad, en una notaría puede durar alrededor de los 4 a 5 meses. Pues abogado Luis Alfonso Acevedo, él es el director corporativo del Centro Jurídico Internacional, nos acompañó en este Bien Dateado. Muchas gracias por asesorar a todos los colombianos frente a este tema. A ti, Carlos, muchísimas gracias. Qué muy buen momento y qué bonita labor que realicen ustedes con el público y con sus televidentes. Muchas gracias. De eso se trata, de hacer periodismo de servicio para todos los colombianos. Avanzamos en este Bien Dateado hoy, hablando sobre herencias, sucesiones y testamentos. En Bien Dateado, te orientamos. Sabemos que en muchas ocasiones el proceso de herencia y testamento puede resultar difuso, complejo y difícil de comprender para muchas personas. Esto sin contar con los gastos de orientación legal que exigen estos trámites. Para esto, en Bien Dateado estamos listos para aconsejarlos a través de nuestros invitados expertos. Me acompaña a esta hora Yair Alfonso Roballo Moreno, él es jefe del área de Derecho Penal de la CUM, a quien saludamos a esta hora. Profe, bienvenido a nuestro espacio de servicio. Hola Camila, buenas tardes a todos los televidentes. Para mí es un gusto estar acá el día de hoy. Muchísimas gracias. Profe, iniciemos esta conversación contándole un poco a los televidentes cómo podemos acceder a la asesoría legal gratuita para este tipo de pleitos. Bueno, según el Código General del Proceso, las opciones que nos da es que solo los procesos de mínima cuantía permiten que las personas se puedan acercar a los consultorios de manera gratuita. ¿Qué implica eso? ¿Qué es la mínima cuantía? Que no supere 40 salarios mínimos. Más o menos estamos como en unos 46 millones de pesos, entonces no puede superar ese monto. Entonces la idea es que estas personas puedan acudir a los consultorios siempre y cuando demuestren, uno, que es una persona de escasos recursos y un sujeto de especial protección que pues por su situación no puede acudir a un abogado. Entonces, los consultorios jurídicos están abiertos a estas personas siempre y cuando pues, no supere el monto que acabo de referenciar, 46 millones de pesos más o menos es el valor. ¿Y qué garantías tienen estas personas que acceden a estos servicios? Mira, el año pasado salió la ley que reformó los consultorios jurídicos. Estos consultorios jurídicos se amplió el espectro de funciones que tenía y allí pueden acudir ante los estudiantes de Derecho que están haciendo sus prácticas, pueden recibir la asesoría y ellos pueden recibir la personería jurídica para llevar el proceso. Dependiendo, pues si es un proceso por mutuo acuerdo o como ya lo han referenciado mis colegas, ya un proceso contencioso ante un juez. Profe, aquí nos encanta explicarle a los televidentes los paso a paso con plastilina, por decirlo así. ¿Cómo es ese paso a paso justamente para acceder a estos servicios? ¿Dónde se acercan? ¿Dónde pueden encontrar mayor información? Bueno, número 1, elegir una facultad de Derecho. La gran mayoría de facultades de Derecho del país tienen consultorio jurídico. Entonces deben acercarse, pueden ser de diferentes universidades, la Universidad Libre, la Autónoma, la CUM, la Javeriana, todas ellas tienen consultorio jurídico. Entonces se acercan y allí les van a atender y se les va a asignar a un abogado que sea estudiante o en algunas excepciones siempre los estudiantes tienen un abogado profesional que es el que los dirige para que presten sus servicios a la comunidad. Yair, muchísimas gracias por tu valiosa información. Yo sé que más de uno atendió y tomó nota. Vale, muchísimas gracias a ustedes y a ti, Camila, por la invitación. Un gusto estar acá. A ti por aceptarla. Y recuerden que pueden conectarse con nosotros y presentarnos sus temas de interés al correo biendateadotv@gmail.com. Aquí estamos listos para evaluar y brindar información de servicio de su interés. Y busque papel y lápiz, atentos, porque llegaron nuestros clasificados, oferta de estudio y trabajo de su interés. Aquí en Bien Dateado estamos a su servicio.
En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Arauca está dirigida a un trabajador pecuario. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un trabajador pecuario con más de un año de experiencia en inyectología y manejo de biológicos. Estará a cargo de un equipo agropecuario. Tendrá un contrato fijo y un salario de 3 millones de pesos a 3.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3014076. La Universidad de los Andes y Coursera tienen cursos gratuitos para todos los colombianos interesados. Fundamentos en finanzas empresariales, marketing verde, tesoros de la física y sus descubridores, introducción a la programación orientada de objetos en Java. Debe ingresar a la plataforma Coursera o a www.uniandes.edu.co. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un analista en riesgos químicos en la ciudad de Puerto Gaitán, Putumayo. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 2 millones de pesos a 2.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3015-794. En Bien Dateado estamos a tu servicio. En el corazón de nuestro país, los campesinos son los héroes silenciosos que cultivan la vida. Son ellos quienes nos proveen de alimentos saludables y nutritivos, cuidando de nuestra tierra y alimentando a nuestras familias. Hoy más que nunca necesitan nuestro apoyo. En Bien Dateado elogiamos a nuestro campesinado colombiano. Conéctate porque hablaremos sobre cómo impulsar el fortalecimiento del campesino, de los roles que nacen en la producción agrícola, qué tipo de acciones, recursos económicos, planes y reformas pueden beneficiarlos. Te orientamos para que puedas fortalecer tus cultivos con formación e innovación técnica. Es momento de cultivar el futuro de nuestros campesinos colombianos. El jueves es día de Bien Dateado, a partir de las 2 de la tarde, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Pues Camila, televidentes, la invitación es para que aseguremos un otorgamiento eficiente a través de estas figuras legales. Carlos, televidentes, conciliar es la primera medida para que este proceso de testamentos y herencias se adjudique de una manera armónica. Nosotros los esperamos en un próximo Bien Dateado el jueves a las 2 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional. De esta forma terminamos. Feliz tarde. Hasta pronto. Chao.